Listo, Marisol. Correcto. Les cedo la palabra, jóvenes. Gracias, maestro. Buenas tardes a todos. Nuestro equipo es el número 6 y nos tocó lo que es estudio comparativo de los tratados y acuerdos internacionales. Mi equipo está conformado por Hernández García Saúl, Sánchez Muro Salma Berenice. Tenemos un compañero que estaba también, Cano Torres Mauro, pero con él no tuvimos comunicación. Entonces, pero más sin embargo, como quiera lo agregamos. Y su servidora Marisela Hernández García. Ok, correcto. Comenzamos con lo que son los instrumentos internacionales. Hay tres tipos de instrumentos internacionales, los cuales son los tratados, los acuerdos y los convenios. Los tratados son los que se celebran por escrito entre los estados y organizaciones internacionales con poder establecer tratados. Es regido por derechos internacionales y tiene que ser instrumento vinculante. Los acuerdos se emplean especialmente para instrumentos de carácter técnico o administrativo firmados por los representantes de los departamentos del gobierno y no necesitan ratificación. Y los convenios suelen ser abiertos a participación de las comunidades internacionales en su conjunto o de los gran números de los estados, generalmente negocios bajo las autoridades de una organización internacional. A continuación les ponemos o les hacemos un esquema, lo tratamos de hacerlo más digerible para ustedes, que es una pirámide de Kelsen del sistema jurídico mexicano. Es una pirámide conforme va enumerada. El primer punto es la Constitución Política de los Estados Unidos. El segundo punto son los tratados internacionales. Los tratados internacionales son acuerdos escritos entre dos o más naciones. El punto número 3 son leyes federales. La ley suprema... La ley suprema que determina y regula los derechos de la mujer y el hombre frente al Estado. El número 4 son leyes ordinarias locales. Esas a su vez son leyes que tienen vigencia en la entidad federativa donde fueron elaboradas. El número 5 son los decretos, que son las disposiciones del Poder Ejecutivo. El número 6 son disposiciones del Poder Ejecutivo que tienen por objeto aclarar los principios generales de la ley a los que se refiere. Y el punto número 7, que son normas jurídicas individualizadas. Estos son actos jurídicos que comprometen a la voluntad de intereses de un número limitante a personas. Entramos en materia de... ¿podemos pasar? De la regulación. Ya. La siguiente, por favor. De la regulación de los tratados y acuerdos internacionales. En la Convención de Viena de 1969. Este es uno de los tratados que se llegó por Humphrey Ward, jurista británico, abogado y juez internacional. Fue uno de los principales colaboradores en la elaboración de este proyecto de la Convención de Viena, de los cuales tengo cinco puntos, que fue el 23 de mayo de 1969, se suscribe la Convención de Viena. El objetivo de esto fue codificar el derecho internacional público. El día 27 de enero de 1980 entra en vigor la Convención de Viena y a su vez el tratado, que es un acuerdo internacional que se celebra por escrito entre los Estados Unidos y regido por el derecho internacional. Esto no afecta a ningún otro retroactivo. Dentro de los acuerdos y tratados internacionales, esto depende al área en el cual se tratan los acuerdos y pueden ser de varios tipos. Pueden ser de paz, pueden ser políticos, pueden ser de extradición, pueden ser comercial, humanitario, artes y cultura, medio ambiente y derecho.
de acuerdo a las necesidades individuales o colectivas de los estados que celebran los acuerdos y tratados de distintas índoles, siempre y cuando sea apego a la Convención de Viena que les mencionaba anteriormente, que fue en 1969. Le cedo la palabra a mi compañero Saúl. Bien, aquí nos tocan los acuerdos y tratados internacionales. México en algunos números. Uno de ellos, y pues conocido por todos, ¿verdad? Los tratados bilaterales, que son a partir del 2020. Tiene 810 tratados bilaterales. México también ha participado en 651 tratados multilaterales. Quiere decir varias naciones, ¿verdad? Ha participado en 68 tratados en materia de comercio internacional y desarrollo, ¿sí? Ha tratado también en la protección al patrimonio cultural y natural a nivel mundial, ¿verdad? Han hecho ¿sí? En 2020 México también ha participado en 49 tratados en materia de derechos humanos, 32 tratados en materia de la propiedad intelectual. Ha participado en 26 tratados en materia de paz y amistad. Tratados en los que el gobierno de México realiza funciones de depositario, conforme a los artículos 76 y 77 de la Convención de Viena sobre el derecho de los traslados de 1969, de los tratados de 1969. Depositario es el Estado designado para que custodie el texto original de un tratado y lleve a cabo ciertas funciones con respecto a él, tales como registrarlo, expedirlo en copias certificadas o autentificadas, recibir las firmas e instrumentos de ratificación, adhesión, denuncias, entre otros, así como notificar estos movimientos a los estados partes del tratado y en general proporcionar toda la información relativa al mismo. México es depositario de 10 tratados y acuerdos internacionales. La Organización Mundial del Comercio, la OMC, es una de las instituciones que constituye la base del sistema multilateral de comercio. Su objetivo es garantizar que los intercambios comerciales se realicen de forma más fluida, previsible y libre posible. Entre sus funciones se encuentra la administración de las normas comerciales del sistema mundial y hacer de foro para la negociación de acuerdos internacionales. ¿Sí? Bien, Marisol, ¿esta es la parte que tiene grabada Salma? No. Sí. Sí, empieza de aquí. Mi compañera Salma no pudo estar porque, de hecho, creo que entra a trabajar. Entonces, me mandó un audio que es de la parte que a ella le corresponde. Buenas tardes, compañeros. El siguiente tema es principales acuerdos comerciales a nivel mundial. El primero viene siendo la Organización Mundial de Comercio, integrada por 164 países. Fue creada en 1995 con sede en Ginebra, Suiza. Entre sus funciones se encuentra la de administrar las normas comerciales del sistema mundial y hacer de foro para la negociación de acuerdos comerciales. El siguiente es la Unión Europea, hacia abajo, Asociación Económica y Política, que ha permitido formar un gran bloque económico, dando como resultado la libre circulación de bienes, servicios y sobre todo de los habitantes del bloque. Por consiguiente, pueden trabajar, vivir y viajar libremente entre los países miembros. El siguiente viene siendo Fondo de Cooperación Económica Asia-Pacífico, iniciativa desarrollada por 11 países de 3 continentes, y como finalidad de construir un acuerdo inclusivo y sobre todo de alta calidad, que dé como resultado el progreso y empleo de países miembros. El siguiente tratado México, Estados Unidos y Canadá es la modernización del Tratado de Libre Comercio América del Norte, alcanzando un acuerdo comercial que brinda en primer lugar certidumbre al comercio y a las inversiones. El siguiente, Asociación de Naciones del Sureste Asiático, tiene como objetivo el aumento y desarrollo en lo económico, social y cultural, además de promover la paz como la estabilidad regional.
También se enfoca en la ayuda mutua en la capacitación e investigación de las esferas educativas, profesional, técnica y finalmente administrativas. La siguiente, Asociación Europea de Libre Comercio, acuerdo comercial, nació con el objetivo de liberar el comercio y la integración económica entre sus integrantes para el beneficio entre sus socios, con una clara posición de libre mercado. Es que desde 1990 se han mantenido relaciones comerciales tanto dentro como fuera de Europa. Dato importante de este es que ocupa el 9º lugar en el comerciante de bienes y 5º en el comercio de servicios. Mercosur es el siguiente espacio común que integra 5 países sudamericanos para generar oportunidades comerciales y de inversiones a través de la integración competitiva de economías nacionales al mercado nacional. Este tratado implica libre circulación de bienes y servicios, arancel externo común, coordinación de políticas macroeconómicas y la armonización en la legislación en las áreas pertinentes. El siguiente es Alianza del Pacífico, área de integración que busca alcanzar la libre circulación de bienes, servicio, capital y también de personas, para dar como resultado, en fin, un mayor crecimiento, progreso y competitividad de los 4 países que lo conforman, que es Chile, Colombia, México y Perú. Ellos tienen un espacio de cooperación que impulsan, por ejemplo, la libre movilidad de personas, integración de mercado y valores, tanto como de turismo. El siguiente y último, Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico. Tiene como finalidad construir un acuerdo inclusivo y de alta calidad que dé como resultado el desarrollo y empleo de los 11 países. La siguiente diapositiva viene siendo países con tratados y acuerdos firmados con México en materia de comercio exterior. El primer punto son 13 tratados de libre comercio con 50 países. Se tiene 32 acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones con 33 países. También 9 acuerdos de alcance limitado, acuerdos de complementación económica y acuerdos de alcance parcial en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración. Y también México participa activamente en organismos y foros multilaterales y regionales como la Organización Mundial del Comercio, el Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos y ALADI. Consiguiente, tenemos 5 datos de interés. En el primer trimestre del 2020, la industria manufacturera registró 4.56 mil millones de dólares de inversión extranjera directa, realizada principalmente en la Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, México y Veracruz. De igual manera, en la minería se registró 496 millones de dólares de inversión extranjera directa neta. Las entidades con mayor nivel de inversión extranjera directa fueron Durango, Tamaulipas, Guerrero, Ciudad de México y Jalisco. Las exportaciones de México registraron un mejor comportamiento en el tercer trimestre del 2020 que el promedio de la tendencia del comercio mundial, informó la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo. El siguiente punto viene siendo la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Dio a conocer que durante el mes de noviembre la producción y exportación en este sector vio un crecimiento en torno a su mercado con Estados Unidos, esto a pesar de la pandemia. Y por último, en la entrevista para Bitácora de Negocios, aseguró que en el caso de las exportaciones de México a los Estados Unidos, el mes de noviembre crecieron 1.1%, por lo que enviaron 233.374 vehículos. De manera de conclusión, pusimos algunos puntos aquí, que son, el primer punto, los acuerdos y tratados internacionales en los diferentes ámbitos.